Después de esta sentida intervención de ya mi amiga, nos hemos conocido recién, pero ya mi amiga Tatiana, yo quisiera lograr en ustedes que ese sentimiento que les ha surgido podamos concretar en acciones concretas. Primero decirles que venimos acá a apoyar la resolución que ha presentado la Comisión Ampetra. La resolución en el sentido de que se presente esto lo más pronto posible a la Corte Constitucional para que se interprete. Pero en ese sentido también quisiéramos dejar algunas ideas, porque yo pienso que la Asamblea también podrá sustentar de alguna forma su petición. ¿Y cuáles son las ideas que nosotros traemos? La primera, que yo estoy segura ustedes van a estar de acuerdo, es que el espíritu con el cual el pueblo ecuatoriano votó mayoritariamente por la pregunta 4 fue justamente el sancionar a los abusadores. No solo fue el que vamos a lograr que esto más adelante se cumpla y que por lo tanto todos sean sancionados, sino que el espíritu, ya lo decía Tatiana, la esperanza que le dio la pregunta, yo creo que a todos nos pasó eso. Desde ahí votó el pueblo ecuatoriano. Esperamos que la Corte Constitucional sea consecuente en ese sentido, que respete ese espíritu que tuvo el pueblo. Primera cosa. Segunda cosa, lo dijo también Tatiana, pero quiero insistirlo. El hecho de crear referentes. Si no somos capaces del país de poner una sanción, en este caso realmente vamos a dar un pésimo ejemplo. Y mucho más si se trata de la Iglesia Católica, que es el referente moral de este país. Mucho más si se trata de la Iglesia Católica. Y no estamos cuestionando a la Iglesia. No estamos cuestionando a la Iglesia. Estamos cuestionando el encubrimiento, el mecanismo de encubrimiento que tiene la Iglesia Católica hacia este tipo de abusos. Mecanismo de encubrimiento que desgraciadamente ha funcionado desde hace muchos años. Yo fui vicepresidenta del Comité de Derechos del Niño de la ONU hasta el año pasado, y me correspondió a mí ser la relatora del tema de la Santa Sede. Ya se dijo aquí, la comisión también sacó, hay unas recomendaciones muy claras del Comité de Derechos del Niño de la ONU hacia la Santa Sede. Santa Sede que representa a nivel administrativo y legal a toda la Iglesia Católica en el mundo. Por eso es que se lo nombra, y por eso es que el Comité de Derechos del Niño de la ONU le señaló esas recomendaciones. Y esas recomendaciones justamente eran relacionadas con este mecanismo de encubrimiento. ¿En qué consiste el mecanismo de encubrimiento? 1, en trasladar a otro sitio al sacerdote que haya sido denunciado por este tipo de abusos. 2, a no entregarle a la justicia común, a querer juzgarlo con el código canónico, donde no existen penas realmente frente a este tipo de sanciones. Ahora se endurecieron un poco más, se endurecieron entre comillas, pero en general, como ya dijo alguien acá, ellos son tan ciudadanos como nosotros y tienen que ser juzgados por las leyes de las naciones. Otro asunto que forma parte del mecanismo de encubrimiento es el hecho de que existe el famoso espíritu de cuerpo, que en el caso de la Iglesia es absolutamente legitimado, mediante el cual los obispos no deben denunciar a los sacerdotes, sino que deben buscar la forma de que ese sacerdote cambie, no sé, ya sabemos qué tipo de cambios puede tener un abusador sexual, etcétera, etcétera. La Convención de los Derechos del Niño fue la primera instancia en el mundo que visibilizó este tema, lo visibilizó como un problema a nivel mundial y lo visibilizó también como responsable a la Santa Sede. Entonces, en ese sentido es que estamos planteando que este problema y la posibilidad de poder sancionar al sacerdote,
a Cordero y a Intriago. A mí me gusta hablar así porque no les quiero llamar curas, me repugna realmente llamarles curas. A estos, a Cordero y a Intriago, se les debe dar la sanción correspondiente, como digo, para justamente evidenciar el hecho de que la Iglesia ha sido el referente moral y que la Iglesia debe dar el primer paso en ese sentido para que el resto se pueda sentir más seguro. ¿Qué va a decir un violador en serie que hay en tantas familias, que hay en el sistema educativo, si ve que al cura Cordero, por distinto tipo de razones, no se le aplica una sanción? Entonces sí creemos que este tema es básico. Otros argumentos que nos hacen pensar por qué el tema de la imprescriptibilidad no debe, diríamos, que debe ser retroactiva, porque de eso es lo que estamos hablando. La imprescriptibilidad que se aprobó en febrero en la consulta popular aquí en el Ecuador tiene que ser retroactiva, y es en esos términos que pedimos se ponga la Corte Constitucional, porque también, si miramos en los años que les toca llegar hasta una resolución, aún querer hablar a estas víctimas, hace que consideremos, no soy abogada, como alguien también decía acá, pero por sentido común creo que debemos considerar el dolor, la tortura con la cual vivieron, y también tenemos que considerar que si no se da este tipo de salidas, nos obligarán a nosotros a tomar otro tipo de medidas, como son el apararnos en otro tipo de figuras legales que también crearán otros precedentes importantes o referentes importantes en el país, como es el tema de la tortura, que no prescribe, como es el tema de un crimen de lesa humanidad por el número de víctimas que existen, etcétera, etcétera. Es decir, aquí están muchos abogados, aquí está mucha gente con mucho conocimiento y experiencia y podrán ayudarnos en esta discusión. No nos olvidamos también del cura de Intriago. Intriago pertenece a una congregación religiosa que se llama Sodalicio. Sodalicio fue denunciado en Perú hace 2 años. Sodalicio es una de estas congregaciones religiosas que es aprobada por la Santa Sede y que mantuvo una serie de colegios, no solo en Perú, sino en varias ciudades. ¿Qué crímenes se ha encontrado en Sodalicio? No solo se ha encontrado abuso sexual, se ha encontrado extorsión, y extorsión porque han trabajado con chicos de colegios ricos, y el rato en que les suman para diríamos, sus misiones, porque les llevan en misiones en todos los países de América Latina, al menos, el rato en que están absorbidos totalmente su cabeza, les piden que pidan la herencia, y es así como Sodalicio ha ido creciendo también a nivel de recursos. Este rato van a presentar los mismos periodistas que presentaron anteriormente en Perú, van a presentar un estudio económico. Sodalicio es una institución que ha estado presente acá. A Sodalicio han pertenecido muchas personas importantes del país. No quiero decir los nombres en este instante, pero sí decirles que es una estructura que tiene que también ser analizada. Por último, quisiera dejarles con un pensamiento. En la raíz de nuestras sociedades está el abuso sexual. Está en el hogar, está en el sistema educativo, está ahora en nuestras prácticas religiosas. Eso ha producido mucho dolor, mucha tristeza, mucha angustia. Eso explica en gran parte la violencia que viven las sociedades. Si queremos erradicar la violencia en nuestras sociedades, comencemos justamente haciendo este tipo de medidas. Y por último, además de saludar a la Comisión AMPETRA, de agradecerles por todo el apoyo que nos dieron, porque si estamos aquí es porque nos escucharon, porque realmente dedicaron tiempo a saber qué es lo que nos estaban pasando, qué es lo que nos estaba planteando. Sí quisiera decir, estuve en el momento que fue el fiscal, he revisado
algunas otras informaciones, veo que hay muchos resultados en relación con el sistema educativo, justamente, hay muchos resultados, pero sí quisiera creer que se necesita más tiempo, justamente, por ejemplo, para tener algún caso emblemático de una sanción. Yo no he visto todavía, porque ANPETRA no puede irse más allá del rol que tiene, pero sí se necesita un espacio de fiscalización, de organización, de coordinación, de difusión. Todo eso ha sido ANPETRA, para seguir presente en este tipo de abusos. Yo he sido defensora de derechos de los niños ya como 35 años, he estado muchas veces aquí con otras responsabilidades, conozco a muchos de ustedes directamente por distinto tipo de situaciones, y realmente el único interés que tenemos es que comencemos a crear en los niños la sociedad que queremos vivir. Muchas gracias. Era la intervención.